Bienvenidos compañeros del curso de Epistemología de las Ciencias Sociales de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En los siguientes dos videos voy a hablar sobre el concepto de estructura en Radcliffe Brown y en Lévi-Strauss. Radcliffe Brown define a las sociedades como organismos sociales y explica que el concepto de organismo social lo acuñó Herbert Spencer en sus escritos. Herbert Spencer fue un sociólogo del siglo XIX que, en el contexto de la perspectiva biologicista de aquel siglo, comprendió a las sociedades como organismos. Herbert Spencer define un organismo como un aglomerado de unidades elementales y discretas relacionadas entre sí de tal manera que integran una unidad indivisible. Explica que los organismos tienen dos rasgos. Primero, el rasgo de crecer cuantitativamente y segundo, el rasgo de desarrollarse cualitativamente. Herbert Spencer explica que un organismo crece cuantitativamente cuando las unidades que lo integran se incrementan y que se desarrolla cualitativamente cuando la interdependencia entre las unidades que lo integran crece y por lo tanto se consolida como una unidad indivisible. Las sociedades, para Herbert Spencer, son organismos, de tal manera que las sociedades crecen cuantitativamente cuando los individuos que la integran se multiplican y se desarrollan cualitativamente a través de la división del trabajo, ¿no? Cuando se da el fenómeno de la división del trabajo, explica Herbert Spencer, diversos grupos de los individuos que integran una sociedad se especializan en tareas concretas, de tal manera que la interdependencia económica se incrementa entre ellos, de tal manera que la sociedad se consolida como una unidad indivisible. En el contexto de la perspectiva biologicista del siglo XIX, los estudios de los organismos se centraron en tres temas generales: el de la forma o estructura, el del funcionamiento u organización y el del desarrollo o evolución. Los estudios de la estructura o de la forma se encargaban de identificar las diferentes partes que integran un organismo y cómo es que están distribuidas o articuladas entre sí. Los estudios de la fisiología o del funcionamiento o de la organización se encargaban de identificar las funciones que cada parte de un organismo realiza como integrante del organismo, ¿no? Y los estudios del desarrollo o de la evolución se encargaban de estudiar el proceso a través del cual un organismo se desarrolla o evoluciona. Bueno, Radcliffe Brown retoma el concepto de organismo social de Herbert Spencer y lo toma a manera de hipótesis de trabajo, de tal manera que para Radcliffe Brown la antropología social también se divide en tres diferentes temas: el estudio de la estructura social, el estudio de la organización social y tres, el estudio de la evolución social o desarrollo social, ¿no? Bueno, aquí es donde nos encontramos nosotros ahora el concepto de estructura social. ¿Qué es la estructura social para Radcliffe Brown? Bueno, como ya había explicado, para Herbert Spencer, la estructura de un organismo se integra por las diferentes unidades o diferentes tipos de unidades que integran a un organismo y la manera en que están distribuidas o articuladas entre sí.
Bueno, para Radcliffe Brown, la estructura social consiste en una serie de categorías sociolingüísticas que integran pares diádicos en los que se distribuye un grupo de individuos a manera de como integrantes de una sociedad, ¿no? Por ejemplo, en un grupo social como una familia, encontramos que los individuos que integran una familia se distribuyen en una serie de categorías sociolingüísticas. Por ejemplo, padre, madre, hijo, hija, abuelo, abuela, tío, tía, primo, prima, sobrino, etc. Y todas estas categorías sociolingüísticas integran pares diádicos. Por ejemplo, padre de un hijo o hijo de un padre, madre de un hijo, hijo de una madre, tío de un sobrino, sobrino de un tío, etc., ¿no? Ahora bien, Radcliffe Brown subraya que la estructura social es un fenómeno empírico susceptible de ser observado y descrito. Ahora bien, dice Radcliffe Brown que la estructura de una sociedad es observable a través del comportamiento cotidiano de los individuos, ¿no? Y es que aquí lo que tenemos nosotros que subrayar es que estas categorías sociolingüísticas refieren a pautas de comportamiento culturalmente normalizado, las cuales orientan la manera en que un grupo de individuos deben interactuar entre sí como integrantes de una sociedad. Es decir, las categorías sociolingüísticas como el de padre, hijo, madre, hija, abuelo, tío, etc., refieren a pautas de comportamiento, es decir, normas que regulan la manera en que estos individuos deben de interactuar entre sí. Es decir, dos individuos que se distribuyen en una serie de categorías lingüísticas como el de padre e hijo, están orientados a comportarse como padre e hijo. El individuo que ocupa la categoría de padre debe de comportarse como un padre, y un hijo debe de comportarse pues como un hijo, ¿no? De tal manera que Radcliffe Brown por eso piensa que la estructura es un fenómeno empírico que se expresa a través del comportamiento cotidiano de los individuos, ¿no? Pero ese comportamiento está determinado por las pautas de comportamiento culturalmente normalizado al que refieren las categorías sociolingüísticas en las que estos individuos se distribuyen. Estas pautas y estas categorías sociolingüísticas también las conocemos como relaciones sociales, ¿no? De tal manera que la estructura de un organismo social se integra por las relaciones sociales que un grupo de individuos mantienen entre sí como integrantes de una sociedad.